del Señor. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, respondió Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, contestó Felipe. Amén. Pueden sentarse en esta hora. Quisiera meditar en el tema, amén, en busca de la verdad. En busca de la verdad. Yo sé que hemos visto al ser humano siempre buscando la verdad, ¿verdad? Siempre hemos visto todo ser humano tiene necesidad de la verdad, de algo en su corazón. Podemos ver a la gente tratando de encontrar la verdad en el alcohol, y usted muchas veces vemos repetidamente estos casos donde estas personas caen en el alcoholismo y después terminan perdiendo su hogar, su familia, y terminan en las calles simplemente pidiendo una moneda para poder solventar sus vicios, sus adicciones. Encontramos personas, amén, que buscan llenar el vacío en su corazón en busca de la verdad, y muchas veces van por la calle enamorando y cambiando de mujeres, en cada esquina, y usted los va a ver al final de sus días solos, simplemente en una cama, ¿verdad? Sin nadie, su familia lejos de ellos, y entonces llegan a la conclusión, lamentablemente demasiado tarde, que esa no es la verdad. Usted encuentra juventud que muchas veces, o personas que caen en las adicciones, ¿verdad? Muchas veces la drogadicción, y ellos sienten que ahí encontraron la verdad que sacia su interior, y comienzan a drogarse, y usted sabe que muchas veces van a terminar a centros de rehabilitaciones, y algunos no se rehabilitan, sino que terminan debajo de los puentes o en las calles, simplemente pidiendo dinero para poder salir adelante y poder sobrevivir en este mundo, y ahí se dan cuenta de que nunca conocieron la verdad. Y podemos enumerar, amén, personas que pueden pensar que en el dinero está la felicidad y está la verdad, y buscan el dinero a toda costa. No les importa quién se llevan en el camino, y muchas veces van y se hacen adictos al trabajo, y muchas veces terminan sin familia, sin hogar, y muchas veces la soledad los lleva a terminar con lo poco que ellos hicieron en el transcurso de la vida, y ahí se dan cuenta de que el dinero no es la verdad para sus vidas. Y cada uno de nosotros, amén, seguimos buscando muchas veces la verdad donde quiera que nosotros vamos. En la historia que nosotros leemos, si usted lee el capítulo 1 completo del libro de Juan, vamos a encontrar algo muy importante que nos enseña. Ahí esta gente, todo el que estaba en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, cualquiera que fuera la religión, ellos estaban esperando un Mesías. Algunos le llamaban el profeta, otros le llamaban, amén, que diferentes nombres, pero ellos esperaban un libertador. La gente estaba cansado de las mismas religiones, la gente estaba cansada, amén, de muchas veces verse confrontado con las religiones de aquel tiempo, a tal grado que se cansaban de lo que escuchaban y se daban cuenta que había algo más allá, que la religión que ellos experimentaban no llenaba y no saciaba el interior que ellos tenían. Entonces es muy importante cuando vemos esta parte de que la gente tenía religión, pero seguían teniendo un vacío en el corazón, y eso es algo que se enfrentaban todo el tiempo, y por eso ellos tenían la necesidad
de un hombre que iba a venir al mundo y los iba a libertar de la esclavitud de los romanos, y los iba a guiar y los iba a llevar y los iba a poner en una posición más grande. Pero ellos esperaban un ser humano. Ellos nunca esperaban que directamente del cielo iba a ser el Hijo de Dios el que iba a descender, sino que ellos esperaban un hombre. Por eso le llamaban el profeta. Puede ser un profeta de Dios, puede ser Elías, puede ser un hombre de Dios, pero nunca imaginaban que el hombre que ellos esperaban iba a venir siendo el Hijo de Dios, y iba a venir en carne propia y se iba a pasear entre ellos. Es por eso que cuando ellos se dan cuenta que Juan el Bautista viene caminando y viene predicando y viene haciendo algo diferente a lo que los demás hacían, es por eso que ellos inmediatamente, dice la Biblia, que las multitudes seguían a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista oraba por ellos, la gente venía por masa y se agolpaba con ellos, porque ellos finalmente sentían que habían encontrado al libertador que ellos necesitaban. Entonces encontramos, la gente simplemente tenían necesidad de alguien que hablara o hiciera cosas diferentes a lo que ellos estaban acostumbrados en aquel tiempo. Encontramos en la palabra del Señor que llega un momento en que los religiosos, que también esperaban al Mesías, mandan a unas personas a preguntarle a Juan el Bautista, y le preguntan directamente, le dicen: ¿eres tú el Mesías que había de venir? Inmediatamente la Biblia dice que Juan les contesta y dice: no, yo no soy el Mesías. ¿Quién eres pues? ¿Eres tú Elías? No, yo no soy Elías. ¿Eres tú? Tampoco eres el Mesías. ¿Quién eres? O sea, la gente tenía una necesidad de saber si el hombre que estaba en aquel lugar era el hombre que iba a libertarlos de alguna manera, el hombre que les iba a dar un mejor estilo de vida. Pero qué decepción llega a ellos cuando se dan cuenta de que aquel hombre que estaba enfrente de ellos negaba rotundamente ser el Mesías. Él dice, cuando le preguntan, dice simplemente: yo soy la voz que clama en el desierto. Amén. Como lo dijo Isaías: soy la voz del que clama en el desierto, soy aquel que viene a enderezar el camino, soy aquel que simplemente viene a preparar. Y aquí encontramos algo muy importante, que aquellos que conocían la palabra, aquellos que conocían las profecías, tenían que seguir a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ellos tenían algo en su corazón, y es que al conocer la palabra, y como la Biblia decía en Isaías que este hombre era la voz del que clamaba en el desierto, era aquel que venía preparando el camino, ellos sabían que tarde o temprano el Mesías se tenía que encontrar con Juan el Bautista. O sea, que para ellos, aunque este hombre no fuera el Mesías, este hombre podía dirigirlos directamente hacia donde estaba el Mesías. Entonces dice que había gente que lo seguía, había gente que venía detrás de él, había gente interesada, pero simplemente lo estaban haciendo como un escalón para poder encontrarse con el Mesías. Si él viene preparando el camino, entonces detrás de él vendrá uno que es el Mesías. O sea, no había pierde. Si querían llegar al Mesías, tenían que seguir a Juan el Bautista. Juan les dice: yo no soy nada de lo que ustedes se imaginan, pero un día aparecerá uno que será el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Dónde el ser humano ha buscado saciar su interior y a quienes ha seguido? Siempre el hombre busca a otro hombre, siempre el ser humano busca a alguien que pueda venir y darle la solución. Usted se da cuenta que hay escritores de libros que dicen cómo dejar de ser pobre en 24 horas, y venden miles y millones de libros simplemente, y la gente lo está leyendo, y el problema es que creen que en 24 horas leyendo el libro van a dejar de ser pobres, y la decepción es grande, porque después se dan cuenta simplemente de que a aquel hombre le tomó años. Si usted busca
¿Cómo es que Donald Trump se hizo millonario? Él recibió una herencia grande de su padre y simplemente era un inversionista que siguió invirtiendo lo que ya tenía. Y por eso mucha gente compra el libro Cómo hacerse millonario, como fue Donald Trump. No, simplemente terminan decepcionados porque el hombre ha buscado a hombres para que vengan a saciar la necesidad que tienen. El hombre ha buscado el dinero y terminan simplemente decepcionados del dinero. El hombre ha buscado placeres y muchas veces en los placeres se encuentran enfermedades o cosas, problemas que lo llevan a perder hasta su propia familia. El hombre ha buscado adicciones y no ha podido encontrar la solución o la verdad para su vida. Algunos buscan teorías vacías que simplemente salen por ahí en el internet y comienzan a llenarlo, y de repente usted se encuentra al hermano que dice que encontró y se dio cuenta dónde está la verdad. Los ovnis están allá arriba simplemente esperando, porque hay teorías vacías que el hombre busca simplemente porque hay una necesidad interior. De repente dicen que las nubes tienen otras cosas y que todo lo que se vive en el mundo lo provoca el ser humano, y encontraron la verdad ellos. Pero cuando se dan cuenta, el hecho de que ellos sepan de que el ser humano provoca la lluvia no tiene ningún beneficio interior para el ser humano. O sea que las teorías no funcionan. Pero el hombre ha tratado todo lo que se le ofrece en medio de ellos en busca de la verdad. Hay algo que me llama mucho la atención. Dice la Biblia, capítulo 1, versículo 29, que un día, una mañana, cuando Juan estaba por ahí caminando o estaba haciendo el trabajo que siempre hacía cada mañana, de repente, entre en medio de la multitud que venía, él se da cuenta, inmediatamente sabe. Él sabe que en medio de la multitud que viene caminando, viene el Mesías que la gente estaba esperando. Él se da cuenta que en medio de aquella multitud viene un ser humano que, aunque tiene cuerpo de humano, tiene algo que lo hace diferente. Él se da cuenta que en medio de la multitud viene alguien que radea algo diferente a lo que el ser humano, que cuando el ser humano venía cansado, agotado, aquel venía con una paz en su semblante. Él se da cuenta que aquel que viene de frente es aquel de quien él había hablado tanto tiempo. Inmediatamente que vio que Jesús se acercaba a él, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Inmediatamente él lo levanta y dice: aquí está la persona que ustedes estaban esperando. Aquí está el hombre que viene a libertarles de la esclavitud. Aquí está el hombre que quita el pecado del mundo. Y este es del cual yo hablaba cuando decía que después de mí un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Él viene y les dice: el hombre que está parado frente a ustedes es nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso. Si ustedes quieren saciar su necesidad, tienen que correr a Él. Si ustedes quieren llenar el vacío interior, tienen que correr a Él. Si ustedes quieren vivir un estilo de vida diferente, Él les puede actualizar. Si ya buscaron en los vicios, si ya buscaron en el dinero, si ya buscaron en las adicciones, si ya buscaron de todas formas y no han sido saciados, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que es el que era desde antes que el mundo existiera. Él ya estaba plantado allá en el cielo. Y él dice: yo ni siquiera lo conocía, pero para el que se revela al pueblo de Israel, viene bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas en él el Espíritu que desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Mire lo que dice la Biblia,
que cuando Juan hace esa declaración, ¿qué cree usted si la multitud seguía a Juan? Si la multitud buscaba la verdad a través de Juan, y un día Juan dice, él fue el que me envió. O sea, yo ni siquiera lo conocía, pero el que está allá arriba me dio testimonio que aquel de quien el Espíritu Santo posase sobre él, ese es el Mesías. E inmediatamente dice, ahí está, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si la gente lo había seguido en busca de la verdad, ¿qué creen ustedes que debería de suceder? Inmediatamente que Cristo sale de las aguas de ser bautizado y sale de aquel lugar y comienza a caminar hacia el lugar donde iba, nosotros pensaríamos que la multitud saldría corriendo detrás de él, ¿verdad? Si la multitud tenía necesidad de la verdad, si la multitud estaba vacía y le acababan de decir que el que estaba enfrente de ellos era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, ¿qué es lo que ellos debían haber hecho la multitud? Salir corriendo detrás de Jesús. Pero mire lo que dice la Biblia, versículo 35. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. En la primera nadie lo siguió, pero en la segunda dice, aquí tienen al Cordero de Dios. Y mire lo que dice la Biblia, versículo 37. Cuando los dos discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían le preguntó. Inmediatamente que dos de los discípulos se dan cuenta de que Juan una vez más dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice que comenzaron a seguir a Jesús. Y cuando Jesús se da cuenta que aquellos dos hombres vienen detrás de él, la Biblia dice que él viene y les pregunta y les dice, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Es la pregunta que Cristo les hace. ¿Estaban buscando algo con Juan? ¿Qué buscan conmigo? Estaban buscando algo en el mundo, ¿qué buscan conmigo? Estaban buscando algo por muchos años, ¿qué buscan conmigo? Yo puedo imaginarme, amén, que ellos en aquel momento cuando Cristo le hace la pregunta, su mente corrió de alguna manera y ellos empezaron a pensar, ¿qué quiere decir que qué buscamos? ¿Sabe por qué? Porque el ser humano siempre busca algo, el ser humano siempre busca algo que los sacie. Y cuando Cristo viene y pregunta, dice, ¿qué vienes a buscar? Lo que nosotros tenemos que contestar siempre, lo que ellos debieron haber contestado es, Señor, ya tratamos el mundo, tratamos el dinero, tratamos las adicciones, tratamos las mujeres, tratamos todo lo que se atravesó allá y no lo encontramos, Señor. Pero alguien nos acaba de decir que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Cristo dice que buscan, Señor, busco lo que el mundo no me pudo dar, busco lo que allá afuera no me pudo saciar, busco lo que nada ni nadie me ha podido dar en el transcurso de los años y que solamente me han dicho que tú puedes darlo porque tú eres el creador del mundo, porque tú eres el hacedor del ser humano. Tú nos creaste, nos hiciste a imagen y semejanza. Por eso, Señor, ¿sabe qué busco? Busco que tú tengas misericordia de mí, busco que tú te fijes en mí, busco que tú me toques, que tú vengas a mí y donde quiera que yo esté, no importa la condición, tú vengas y sacies mi necesidad. Esa es la pregunta de Jesús. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué estás buscando? Señor, busco la verdad. Y Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, en pocas palabras, ya no hay más nada que buscar. No hay más nada que busque. Y ellos le dicen, Rabí, y esto está poderoso. ¿Sabe por qué? Porque Jesús hasta ese tiempo no había estado en las mejores escuelas, universidades de aquel tiempo. Jesús hasta ese tiempo había sido el hijo del carpintero. Y ellos vienen y le dicen, Rabí, maestro.
O sea, cuando a alguien le daban esa pronunciación era porque era alguien inminente, alguien que tenía una eminencia, un conocimiento, que había sido preparado. Por eso ellos vienen y le dicen: maestro, ¿dónde te hospedas? Ellos esperaban que Jesús le dijera: estoy en la casa de 3 pisos que está en la esquina. Estoy en el Hilton que está allá llegando al 35 porque no me quedo en cualquier lado. Estoy por ahí en uno de los mejores hoteles. Pero la Biblia dice que Cristo simplemente les dice: vengan y miren. La gente estaba acostumbrado a seguir a alguien que hiciera señales. La gente estaba acostumbrado a buscar a alguien que pudiera hacer algo por ellos. Llegó un momento en el cual Cristo le dijo: porque les alimento, por eso me andan siguiendo, pero les aseguro que no les doy de comer y no me van a seguir. Por eso Cristo comienza su ministerio haciéndole las preguntas. Le dicen: ¿quieren saber dónde me van a encontrar? ¿Quieren saber? Vengan y miren. En pocas palabras dice: síganme y van a saber dónde me van a encontrar. O sea, todo el tiempo Cristo le hablaba a aquellos que escogía y le decía: síganme. ¿Quieren saber dónde pueden hallarme? ¿Dónde es que me vas a encontrar en el momento más calmado de la vida? Sígueme. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir a Cristo y saber dónde Él se encuentra. No lo vas a encontrar en la gran plaza, no lo vas a encontrar en el mall, no lo vas a encontrar en el supermercado. Lo vas a encontrar en el lugar donde Él le gusta estar, en aquel lugar donde Él va a tener, vas a poder tener una intimidad con Él. Ahí lo vas a encontrar. Por eso Jesús dice: no les voy a decir dónde me voy a encontrar, síganme, vengan y miren dónde me pueden ustedes encontrar. Y la Biblia dice: ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba. Ese mismo día se quedaron con Él. ¿Cuándo se unieron a Cristo? Señor, déjame, yo lo pienso porque todavía no estoy listo, Señor. Soy muy joven y bueno, no, ellos tenían una necesidad en ellos. Tal vez Cristo le dijo: yo aquí me voy a quedar, si quieren aquí nos vemos la próxima semana, el próximo domingo nos vemos por aquí. No, Señor, aquí nos quedamos. Tal vez ellos conocían la palabra, el salmista que decía: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Él decía: Señor, queremos estar contigo. Ese mismo día se quedaron con Él. Y dice la Biblia específicamente, eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan, ahí había uno de los 2 discípulos que inmediatamente que oyeron a Juan y se dieron cuenta que Jesús era el Mesías, ¿saben lo que fueron a hacer? Salieron corriendo. Inmediatamente: ¿tú eres el Mesías? Sí, espérame, ahorita regreso. Hey Pedro, ¿sabes? Allá hay un hombre que dice que es el Mesías. Es el Mesías. Él con una seguridad le dice: ahí está el Mesías en aquel lugar. Ahí está, yo lo acabo de ver, hablé con él, me dijo unas palabras que nadie me había dicho. Inmediatamente dice que Simón Pedro viene corriendo y dice: ¿dónde está aquel Mesías? ¿Dónde está? Vino inmediatamente, no esperó tanto, sino que inmediatamente quería compartir que aquella necesidad que ellos tenían y que había dicho la palabra, que lo había dicho la Biblia, que un día el Mesías iba a venir. Lo había profetizado Moisés, lo había profetizado Josué, lo había profetizado David, lo había profetizado Salomón, lo había profetizado Isaías, lo había profetizado Ezequías, lo había profetizado Ezequiel, lo habían profetizado todos los profetas. Y él lo está viendo delante de él y dice: se cumplió, se cumplió. La generación de Abraham no lo pudo ver, aunque sabían que un día iba a llegar. Se cumplió. La generación de David no lo pudo ver, aunque sabían que un día iba a llegar. Se cumplió. Aunque la generación de Isaías lo esperó, pero nosotros lo estamos viendo. El Redentor del mundo está enfrente de nosotros, y eso es digno que todo mundo sepa lo que Dios había hecho.
estaba enfrente de ellos. Este muchacho, Andrés, era un buen hermano. La Biblia dice que eran hermanos de sangre. Dice que inmediatamente vino y le dijo: hemos encontrado el Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien lo miró y dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Dice el versículo que leímos: al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó a Felipe. Mire lo que hace ahora Jesús. Ya tiene dos de los discípulos que lo van siguiendo, y Felipe le sale al encuentro y Jesús le dice: sígueme. Jesús quiere seguidores siempre. Sígueme. Señor, en mi casa te espero. No, sígueme. Señor, es que desde mi casa yo creo que estaría más cómodo. Sígueme. Señor, pero es que mire, yo tengo cosas que hacer. ¿Quieres seguirme a mí? Sígueme, o haz lo que tienes que hacer por tu vida, pero o me sigues a mí o sigues el otro camino. No hay nada de dónde escoger. O seguimos a Jesús porque Él lo que busca de nosotros, o simplemente hagamos lo que tengamos que hacer. Pero Cristo claramente dice: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo. Felipe era un buen amigo. Andrés, amén, era un buen hermano, pero Felipe era un buen amigo. Porque Felipe dice: bueno, en vez de seguir, tal vez Jesús ya iba de camino, pasó junto a Felipe, y cuando va de aquel camino, tal vez Jesús ya tenía que seguir, pero Felipe viene y le dice: espérame tantito, es que hay uno allá que conoce la palabra. Hay uno allá que conoce la ley de Moisés. Hay uno allá que te está esperando. Hay uno allá, y yo tengo que avisarle, yo tengo que decirle a él que he encontrado al Mesías. Inmediatamente dice la Biblia que corrió hasta donde estaba Natanael, amén, y le dice: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Está hablando con una seguridad y le dice: este hombre que yo he encontrado es el mismo que la palabra de Dios dice. Y dice la Biblia que Felipe esperaba al Mesías. Lo estaba esperando en el lugar correcto, con la mentalidad equivocada. Felipe y Natanael estaba esperando al Mesías en el lugar correcto, porque por ahí va a llegar a Jesús, pero con la mentalidad equivocada. Cuando le dijeron, y él dice: ¿quién es ese Mesías? Le dicen: es José, el hijo del carpintero. Pero es que así no lo esperábamos. Pero es que yo pensé que iba a bajar en un caballo blanco y el que lo montaba venía para vencer. Pero es que la forma en que yo me lo imaginaba no es que iba a ser el hijo del carpintero. Yo me esperaba un Mesías. Es más, dice él: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? O sea, estaba en el lugar correcto con la mentalidad equivocada. ¿Y sabe cuál es el problema de buscar a Dios en el lugar correcto pero con la mentalidad equivocada? Es un peligro. ¿Sabe por qué? Porque las cosas que el Mesías viene a hacer pueden pasar enfrente de la persona y nunca se van a dar cuenta. ¿Sabe por qué? Porque queremos un Mesías a nuestra manera, porque queremos un Mesías que llene las expectativas que nosotros queremos, no las expectativas que Él tiene que llenar. Queremos un Mesías que haga la cosa a nuestra manera y no a la manera de Él. Es que si ya la Biblia dice cómo es que Él iba a venir, si ya la Biblia especificó qué era lo que iba a hacer, no tenía nada que hacer Natanael sino decir: yo lo sigo a este Mesías, yo lo sigo. Pero él viene y cuestiona y dice: ¿cómo que el hijo del carpintero? ¿Cómo que el hijo? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret?
Y hay algo que me gusta. Este discípulo había aprendido muy bien de Jesús. ¿Qué les dijo Jesús cuando le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? ¿Qué le dijo? Vengan a ver. ¿Qué le dijo Felipe a Natanael cuando dijo: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Ven a ver. O sea, yo no tengo que darte una explicación. Ve y experimenta. Ve y trata. Si lo has probado todo y todo te ha fallado, ve y prueba al Mesías. Si sabes que el mundo nunca te pudo dar la solución a tus problemas, ven y prueba al Mesías. Si sabes que hay algo que no has podido llenar en tu vida y no te ha funcionado nada, ven y prueba al Mesías. Ven y mira, no pierdes nada con venir a ver. Y este hombre, que era sabio en su forma de contestar, no le quiso solucionar el problema ni las preguntas que tenía Natanael, sino le dice: ven y mira. Cuando Jesús vio que Natanael se acercó, comentó. Y hay algo aquí que me impacta a mí grandemente cuando Jesús dice: aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Inmediatamente que Natanael se asoma en la esquina, inmediatamente ahí Jesús lo reconoce y dice: aquí hay un israelita donde no hay falsedad en él. O sea, es genuino. Cuando él está, aunque dudó de mí, pero él es genuino en su forma de pensar. Aunque dudó de mí, pero él está centrado donde está, porque quiere saber quién verdaderamente soy yo. Inmediatamente que dice eso, dice la Biblia que él le pregunta y le dice: ¿me conoces? Si él hubiese sabido que el que estaba enfrente de él era el Hijo de Dios, verdaderamente al fondo de su corazón, no tenía por qué preguntar esa pregunta. ¿Me conoces? ¿De dónde me conoces? Jesús le dice: antes que Felipe te llamara. ¿Me conoces, Señor? Antes que te formases en el vientre te conocí. Te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Me conoces, Señor. Antes, es más, dice, como decía el salmista: mi embrión vieron tus ojos. Cuando estaba siendo concebido, mi embrión vieron tus ojos. Como que Natanael decía: yo lo he visto en alguna parte. Y Jesús le dice: antes de que nacieras, yo ya te conocía. Antes que te llamaran, yo ya te conocía. Antes que pasaras todo lo que tuviste que pasar, yo ya te conocía. Señor, ¿me conoces? Claro que te conozco. Si yo soy el creador del mundo, yo hice todo lo que tú puedes ver. Te conozco. Y nosotros siempre le preguntamos: ¿me conoces, Señor? Te conozco todo lo que tú piensas. Te conozco. Mire lo que le dice Jesús: cuando aún estabas bajo la higuera. ¿Sabe lo que significaba una higuera en el tiempo de Jesús en estas tierras? En aquel lugar donde esta gente vivía era un solo cuadro. No había cuartos divididos como este tiempo. Ahí había un fuego donde cocinaban. Acá estaba la cama. Ahí estaba la cocina. Y no había un tiempo de intimidad, un lugar de intimidad. ¿Sabe lo que usaban? Usted se va a encontrar todo el tiempo en el transcurso de la Biblia que habían árboles que se conocían como el árbol de esta familia. O sea que Jesús viene y le dice: mira, cuando te sentabas en la higuera, cuando estabas en tu lugar de intimidad, cuando estabas en aquel lugar donde parece que nadie te miraba, cuando estabas en aquel lugar donde sentías que nadie se acordaba de ti, yo ahí estaba presente. Cuando estabas en aquel lugar donde llorabas en la noche, en el tiempo de angustia, de dolor, y no había nadie que te pudiera llamar, yo ahí estaba. Cuando estabas en aquellos momentos, cuando eras maltratado en tu infancia, yo ahí estaba. Cuando estabas pasando aquellos momentos donde tenías que sufrir, yo ahí estaba. Señor,
Señor, me conoces, sí, antes que te formases, antes que todo sucediera, cuando estabas en la intimidad, ahí estaba yo presente para cuidarte, para velar por ti, Señor. Pero no sabes cuánto sufrí. Sí, pero ahí estuve yo. Ese proceso te lleva para algún lado. Quizás para ti es un sufrimiento, pero delante de Dios te está llevando hacia un rumbo. Quizás para ti es un momento difícil, pero para Dios es algo que te lleva por un buen camino. Tú simplemente camina, porque aunque no veas a Jesús que está presente en el momento más difícil de tu vida, ahí está en el momento de intimidad donde nadie sabe ni cómo estás viviendo. Ahí está Jesús. No te atrevas a preguntarle, ¿me conoces? Claro que te conoce. Claro que te conoce. Cuando la familia daba tristeza porque se deshacía, ahí estaba Él. Le dice, cuando estabas debajo de la higuera, cuando estabas en el espacio íntimo, allí estaba yo presente. O sea, tú vienes a creer que desde el día que tú me conociste y me ves a mí, desde ese día es que yo te conozco. Cristo y yo nos encontramos y ahí nos conocimos. No, tú conociste a Cristo ese día, pero Cristo te conocía desde antes que te formases en el vientre de tu madre. Cuando todavía no eras más que un embrión en aquel lugar, ahí Cristo ya estaba mirándote y dice, este es un profeta mío. Y quizás cuando estabas creciendo y parece ser que la vida te golpeaba con tempestades, ahí Cristo dice, es un profeta mío, lo estoy formando su carácter, su estilo de vida, lo estoy formando. Y cuando tú decías, nadie me escucha, quizás Él decía, si tan solamente me llamaras a mí, yo te escuchara, porque yo estoy presente, pero no puedo meterme en un lugar donde no me están llamando, no puedo meterme en un lugar donde las puertas están cerradas, no puedo meterme en un lugar donde están agarrados con todo el sufrimiento que han vivido. Yo me voy a meter en un lugar donde me abran las puertas. Cuando Natanael viene, cuando él viene buscando a Jesús, inmediatamente Jesús dice, he ahí un verdadero israelita, he ahí un hombre que yo estaba esperando, he ahí un hombre que yo sabía que nos íbamos a encontrar un día, que ese momento iba a llegar. Ahí está aquel hombre. O sea, Jesús dice, yo sabía que este tiempo iba a llegar. ¿Me conoces? Y el Señor dice, claro que te conozco. ¿Me conoces, Señor? Te conozco bien. Yo sé cuáles son tus errores. Yo sé cuáles son tus errores. Yo sé qué es lo que tú vives en silencio. Yo sé cuando tú reniegas, pero eso no es lo que me importa a mí. Lo que a mí me importa es que ahora vamos a vivir algo diferente. Porque es que tenemos necesidad de todo, pero lo buscamos lejos de la fuente de vida. Tenemos necesidad de ser bendecidos, lo buscamos lejos de la fuente inagotable que es Cristo Jesús. Necesitamos nosotros entender que esa fuente nos va a saciar nuestro interior, que yo no necesito ir a buscar adicciones, que Cristo lo llena todo, que Cristo es lo que necesito, pero tenemos que verdaderamente tener un encuentro con Él y buscar a Jesús con la expectativa correcta. Si Jesús me llama, yo voy. Si Jesús me pide, yo le doy. Si Jesús quiere algo de mí, yo le voy a dar lo que Él me pide, pero con la expectativa correcta, no a nuestra manera, a la manera de Cristo y en el orden de Cristo, porque Él es un Dios de orden, amén. ¿Sabe por qué? Porque Él no quiere verme sufrir, Él quiere llevarme de triunfo en triunfo y victoria en victoria. Y si yo entiendo que Cristo es conmigo, yo voy a entender que si Él es conmigo, nada es contra mí, que se levantarán 1000 demonios contra mí,
pero por un lado vendrán y por el otro lado saldrán corriendo. Se levantará la muerte contra mí, pero yo sé que aquel que vive y reina y que venció la muerte está conmigo, y que le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y la muerte entrará por un lado y saldrá huyendo por el otro, porque el vencedor de la muerte está conmigo, porque el vencedor de la muerte vive en mí, porque el vencedor de la muerte camina conmigo, porque aquel que es el dador de la vida, que se llama Jesús, está conmigo. Dejemos de buscar la verdad donde no la hay. Le dijo Jesús a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dijo el ángel: ya no está muerto, ha resucitado. Y por eso la Biblia da testimonio y dice: está sentado a la diestra del Padre, está sentado en aquel lugar. No lo busques donde no está, búscalo donde tienes que encontrarlo, y Él va a saciar tu necesidad. Búscalo donde sabes que lo vas a encontrar, y Él va a saciar toda la necesidad. No necesitas ir en contra de la corriente, ve hacia donde Dios te llama. Y si alguien te dijo, como Andrés, como Felipe, te dijeron: hemos encontrado al Mesías, lo primero que tiene: ¿dónde está? ¿Dónde está el Mesías? Jesús le dice: cuando estabas bajo la higuera yo ya te había visto. O sea, Natanael, vienes a cuestionarme a mí cuando yo ya te había visto. Porque Cristo era muy respetuoso, pero quizás le pudo haber dicho: cuando te agarraste con tu esposa, ahí estaba presente. Cuando te enojabas con el jefe, ahí estaba presente. Cuando te enojabas en tu casa y tirabas las cacerolas, yo ahí estaba presente. Cuando no querías buscarme, yo ahí estaba presente. Pero yo no quiero acabar contigo. Yo quiero simplemente que te des cuenta de que aquel vacío, aquella verdad que has buscado por mucho tiempo, está frente a ti. Ya no busques. Dice que Felipe contesta y le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, tú eres lo que necesitamos en este tiempo. Si el mundo entendiera de que las leyes que están pasando no son la solución, si el mundo entendiera que tirarse misiles de un lado al otro no son la solución, que tenemos que regresar a aquellas palabras que dieron los profetas de antes, que tenemos que regresar a nuestros principios, que tenemos que regresar a la escuela, no a meter policías en la escuela, sino simplemente regresar a la oración, a la lectura de la palabra. Si el mundo entendiera que no hay leyes que tienen que regresar la Biblia a las cortes y ponerlas en aquel lugar, y el mundo va a cambiar. El mundo va a dar un giro en el cual la gente se va a dar cuenta que solo Jesús puede saciar la necesidad del hombre. Mire lo que le dice Jesús: ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que esta. ¿Quieres mirar cosas grandes en tu vida? Busca a Jesús. ¿Quieres mirar cosas sobrenaturales en tu vida? Apégate a Jesús. ¿Quieres encontrar la verdad y la solución para la familia? Ve a Jesús. No simplemente por lo que te dicen, por la relación que has tenido con Él. Ve con Él, y cosas mayores que esas vas a ver. Pastor, a mí me ha ido bien en la vida, tengo una casa, cosas mayores que esas. Pastor, mis hijos ahí la llevan, vas a ver cosas mejores. Tus nietos serán otra generación que no van a batallar como sufriste tú. Pastor, si usted supiera que yo tengo un carro,
cosas mayores. Pastor, si usted supiera que yo ya no tengo insomnio, cosas mayores que esas, verán, porque Cristo es el dador de la vida, es el sanador, es el creador, es el principio, es el fin, es el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir, es el alfa y el omega, no tiene principio, no tiene final, porque en Él se mueven todas las cosas. Si tienes acceso a Él, no necesitas más nada en la vida. Necesitas guiar o ser guiado hacia donde Cristo está. No busques la verdad en otro lado, búscala en Cristo. Ahí está la verdad para el ser humano. Pónganse sobre sus pies en esta hora y vamos a orar al Señor. Hola, Dios te bendiga. Qué bueno que estuviste conectado con nosotros. Esperamos y haya sido de gran bendición la prédica del día de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.